Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Rodri. Hoy vamos a seguir las comparativas. Vamos a comparar a la Mac Studio de entrada que le tengo aquí contra la Mac Mini de entrada. Para tener de referencia, la Mac Mini se lanzó en el 2020 con el procesador M1, la primera edición de estos procesadores. Y bueno, la Mac Studio se lanzó ahora en el 2022. Mi intención con estos videos es entender cuál es la diferencia de potencia entre ambas máquinas. Por supuesto que la Mac Studio, mucho más costosa, con componentes mucho más nuevos, va a ser más potente que la Mac Mini, pero es interesante entender si esa diferencia en potencia escala de forma lineal también con la diferencia en precios. Para tener de referencia, la Mac Mini es la versión de entrada. ¿Qué tenemos allí? Procesador M1, tenemos 8 GB de RAM, tenemos 256 GB de disco. Bueno, el procesador M1 es un procesador de 8 cores de CPU, 4 de eficiencia y 4 de performance, y también tenemos 8 cores de GPU. Esta máquina tiene un costo en Apple de $699, pero como vamos a ver ya salió hace algún tiempo y se consiguen muchos mejores precios en Amazon, como por ejemplo lo podemos ver aquí. Por otro lado le tenemos a la novedad, la nueva de esto, la estrella de Apple, la Mac Studio. Esta es la Mac Studio de entrada que tiene procesador M1 Max. Esto es un procesador de 10 cores de CPU, tenemos 8 de performance y 2 de eficiencia. Tenemos 24 cores de GPU, esto hay, sabemos, en dos versiones, 24 y 32. En este caso la versión de entrada viene con la menor cantidad de GPUs. Aquí tenemos 512 GB de almacenamiento y tenemos 32 GB de RAM, porque esta es la configuración base de la Mac Studio. Todo esto por un costo de $1.999 en los Estados Unidos. Esto sería un poquitito menos que 3 veces el costo, más o menos unos 2.8 veces. Entonces la idea es entender si la diferencia en performance escala igual, o sea, la Mac Studio es 2.8 veces más rápida que la Mac Mini, o a medida que vamos gastando más, a medida que vamos equipando más nuestros sistemas, la escala no es tan lineal y terminamos no siendo tan eficientes. 256 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM es una máquina totalmente posible para un montón de gente, así como también otras personas con necesidades mucho más grandes encuentran que estos specs son totalmente inviables. Yo, por ejemplo, para producir los videos del canal no podría producir con una máquina como la que le estoy dando, la Mac Mini. Sin embargo, los live del canal, por ejemplo, los corré enteramente desde la Mac Mini. Es totalmente posible hacerlo con una configuración así de base. De igual manera, vamos a entender cómo estos benchmarks nos comparan estas máquinas. Y si te interesa ir directamente a algún benchmark o ver el detalle, lo puedes encontrar en esta lista, también con los tiempos donde se encuentran cada una de ellas. Perfecto, aquí podemos ver en About This Mac en ambas máquinas la configuración que acabo de decir. Y también tengo abierto el Activity Monitor para ver cómo se desempeña a nivel de uso de CPU y uso de memoria cuando vamos corriendo estas pruebas. La primera prueba que vamos a hacer es de CPU. Vamos a utilizar Geekbench 5 para correr pruebas de CPU single core, CPU multicore y de compute. Así que vamos a correr estas pruebas a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces en single core vemos las similitudes: 1778 en la Mac Studio, 1746 en la Mac Mini. Como sabemos, la Mac Studio a nivel de single core está construido con el mismo single core de la M1, así que por eso no hay variación. Por lo tanto, todas las aplicaciones o todas las apps que utilizan un solo core o single core para el proceso van a rendir exactamente igual, a pesar de que tenga el triple de potencia y el triple de costo. A nivel de multicore, por supuesto, la mayor diferencia: 12.614 puntos versus 7.638 puntos en la Mac Mini. Esto implica solamente 65% más de performance a nivel de multicore. Bueno, no estamos llegando tan cerca de las 2.8 veces. Aquí estamos a 1.6 veces más potente. ¿Qué pasa si nos vamos a ver las pruebas de compute? Aquí tocamos en Geekbench 5, nos vamos a pruebas de compute y le dejamos en Metal. Vamos a correr estas pruebas en Metal y en OpenCL a ver cómo se diferencian a la 1, a las 2 y a las 3. Y tenemos los resultados en la Mac Studio: 59.794 puntos y en la Mac Mini 21.813. Aquí estamos viendo una diferencia de 2.8 veces. Aquí sí empezamos a cumplir el ratio. Esto está muy alineado a las 2.8 veces más costoso de la Mac Studio. Así que si tenemos mucha intensidad en la GPU, en lo que vamos a usar cualquiera de estas máquinas, bueno, si nos vamos con la Mac Studio,
estamos pagando el triple para tener el triple. ¿Qué pasa con las pruebas de OpenCL? Vamos a abrir acá OpenCL y vamos a ver OpenCL. Aquí vemos que siempre en entorno Mac, OpenCL rinde menos que Metal, pero la diferencia también está en el mismo ratio, 51.384 versus 19.697 puntos. Esto es 2.6 veces, así que en temas de GPU, bueno, aquí podemos ver el escalamiento casi perfecto en potencia respecto al precio de estas máquinas. Excelente. Las pruebas de Geekbench, como sabemos, hacen pruebas del día a día. Por ejemplo, abre, cierra aplicaciones, ejecuta bases de datos, lee archivos, abre archivos, cierra y ve cómo se ejecutan cada una de estas acciones. Y bueno, para eso nos da un puntaje. Tenemos una prueba mucho más intensa, dura 10 minutos y se hace mediante un software que se llama Cinebench. Es mucho más intensivo a nivel de CPU, single core y multicore. Bueno, también estresa un poquitito a la máquina para elevar la temperatura y ver si hay un throttling por este motivo. Entonces vamos a correr las pruebas de Cinebench a la 1, a las 2 y a las 3. Y tenemos los resultados en la Mac Studio: 12.338 puntos en multicore y 1536 puntos en single core. En la Mac Mini 7808 en multicore y 1521 puntos en single core. Así que es interesante también esa referencia. A nivel de memoria utilizada estamos en 10 GB de utilización en la Mac Studio y bueno, casi 6 GB de utilización en la Mac Mini. Tenemos abiertos prácticamente los mismos programas ejecutando las mismas pruebas, así que vamos viendo también que la arquitectura Apple Silicon, mientras más RAM tenga, más RAM utiliza, y eso no tiene que ver con cuánto RAM sobra, sino que ese es el modo de funcionamiento de esta arquitectura. Genial, pasemos a otra prueba que es mucho más intensiva a nivel gráfico. Esto se llama GFX Bench. Bueno, hace un montón de stress test para ver la cantidad de frames por segundo y entender cómo rinden estas máquinas cuando le ponemos una intensidad gráfica muy parecida a gaming. Entonces corramos las pruebas de GFX Bench a la 1, a las 2 y a las 3. Genial, tenemos los resultados. Bueno, también en este caso está escalando un poco de buena manera. Podemos ver, por ejemplo, los resultados de Aztec Ruin 1440, donde en la Mac Studio tenemos 15.481 puntos y en la Mac Mini 5.182 puntos. Entonces estamos hablando de más del triple de mejor performance. Otro también en 1080 Aztec Ruin, es una de las pruebas más potentes. Tenemos en la Mac Studio 38.366 y en la Mac Mini 13.735. Aquí también está escalando casi a 3 veces, un poquitito menos. Entonces vemos que realmente en estas pruebas orientadas muy a GPU está rindiendo esta escala. Eso está muy interesante porque da gusto que uno pueda invertir más y bueno, tener una potencia incremental muy parecida al ratio de inversión. Perfecto, otra prueba muy orientada a lo gráfico, muy orientada casi a gaming, tiene que ver con los benchmarks de 3D Mark. En este caso ejecuté dos pruebas, Wild Adventure Extreme y también una prueba de stress test que corre varias veces esta prueba para encontrar un promedio. Entonces podemos ver el resultado. En la Mac Studio tenemos 15.788 puntos en Wildlife Extreme Unlimited y en la Mac Mini tenemos 5.059. Aquí también tenemos un resultado más que 3 veces de performance. Y en las de stress test, bueno, tenemos 1020 y 9926 como el peor loop. Esto es en la Mac Studio y en la Mac Mini 5188 y en el peor loop 5074. Aquí estamos en 2 veces la escala. Así que súper interesante este rendimiento que nos está dando incremental la Mac Studio en todo lo que se refiere con la GPU. Habla muy bien de esta nueva Mac Studio. Perfecto, veamos ahora cómo estas máquinas pueden acceder a la memoria interna, al almacenamiento SSD. Esto es muy relevante. Mientras más rápido accedamos al SSD, vamos a poder tener un mucho mejor performance. Recordemos que el SSD también sirve como parte de la memoria swap. Entonces, mientras más rápido sea esto, mejor rendimiento vamos a tener cuando nuestra memoria RAM se llena. En este caso, Apple Silicon en la versión M1 Max, M1 Pro ha mejorado bastante el bus y podemos ver los resultados. En la Mac Studio podemos escribir a 4198 MB por segundo y podemos leer a 5394 MB por segundo. Esto es una velocidad muy buena. Prácticamente con ningún disco externo se podría lograr actualmente esta velocidad. Y por otro lado, en la Mac Mini tenemos escritura 1657 puntos
y lectura 2528 puntos. Aquí estamos hablando de un poco más de 2 veces más rápido a la hora de escribir y más o menos 2 veces de rápido a la hora de leer, ganando la Mac Studio. Así que si necesitamos acceder a información local de forma rápida y esto tiene que ver con la performance de la app que estamos usando, bueno, vamos a tener un doble de mejor performance en la Mac Studio versus la Mac Mini. Excelente, esto mucho relacionado con los specs del sistema. Ahora vamos a ver cómo algunos benchmarks nos cuentan cómo estas apps se pueden comportar en ambos sistemas. En primer lugar vamos a hablar de Blender. Blender es esta plataforma de creación de entornos 3D. Es muy intenso, normalmente requiere muchos specs para poder correr de forma buena y tenemos los resultados en 3 pruebas que nos ofrecen el benchmark de Blender. Entonces tenemos 3 pruebas, Monster Junction y Classroom en la Mac Studio en Monster 93 puntos, Junction 51 y Classroom 40.99. Perfecto, en la Mac Mini tenemos unos resultados interesantes. En Monster 59 puntos, esto es un 50% más o menos de incremento, pero en Junction tenemos solamente 3.8 puntos versus 51 puntos. Aquí estamos hablando de prácticamente 15 veces más potente. Y esto tiene que ver con qué utiliza estas pruebas. Entonces vemos la potencia que realmente está mostrando la Mac Studio. En Classroom 25.2 puntos y aquí 40. También menos de la mitad, pero para mí muy interesante lo que ha sucedido aquí con Junction, que nos da una perspectiva de que en algunas cosas la Mac Studio realmente se puede destacar. Perfecto, pasemos ahora a Affinity Photo. Y este es una app de fotos, de edición de fotos, de diseño, muy similar a Photoshop. Por lo tanto es muy interesante mediante su benchmark, porque este tipo de aplicaciones gráficas utilizan mucha GPU, utilizan mucho CPU, inclusive últimamente utilizan muchísimo de Machine Learning que termina influyendo también en estas pruebas. Entonces vamos a ver cómo rindieron estas máquinas en este tipo de aplicaciones. Vemos en la Mac Studio en pruebas con vectores en single core 530 puntos, vector multicore 3135. En la Mac Mini tenemos 537 puntos, muy similar en single core, y en vector 2172 puntos, un 50% de rendimiento mayor en la Mac Studio. Vamos a ver qué pasa con las siguientes pruebas que utilizan mucho la GPU, son pruebas de rasterizado. 906 puntos y 26.614 en la Mac Studio, 643 puntos y 8.462 puntos en la Mac Mini. Aquí volvemos a tener ese triple de performance porque estas son acciones que en el entorno gráfico utilizan muchísima GPU. Y en las pruebas combinadas, 937 puntos y 22.349 versus 654 puntos y 9.086. Bueno, en el primer caso tenemos un 50% aproximadamente de mejora en performance y en el segundo caso unas 2.5 veces. Así que muy interesante. Es en mi experiencia de las mejores escalas más lineales entre precio-performance que he visto últimamente en los entornos de Apple. Pasemos ahora a pruebas de procesamiento web, aplicaciones web. Esto lo hacemos mediante Speedometer, que es una página benchmark que ejecuta básicamente muchas acciones tipo JavaScript, a ver cómo el browser se comporta en ambas máquinas. Entonces corramos las pruebas a la 1, a las 2 y a las 3 y tenemos los resultados: 291 puntos en la Mac Studio y 287 puntos en la Mac Mini. ¿Qué nos dice esto? Para navegación web, para ejecutar aplicaciones web en el browser, inclusive si pensamos en gaming a través del browser, que hay muchos servicios que están empezando a correr de esa manera. Bueno, en Safari estas máquinas tienen prácticamente el mismo puntaje. Esto que nos dice que todo lo que tiene que ver con navegación web normalmente se ejecuta mucho sobre la single core, por eso no hay tanta diferencia. Con las diferencias de error podemos decir que estas máquinas son prácticamente iguales. Genial, pasemos ahora a Final Cut Pro. Para toda la gente que edita y exporta videos, vamos a ver cómo estas máquinas pueden exportar un clip 4K 10 bit 422, bueno, de una cámara Sony A7S3. Esto es un códec un poco pesado para muchas máquinas, así que tenemos un clip de exactamente 10 minutos. Vamos a correr el cronómetro y vamos a ver en cuánto tiempo pueden exportar estas máquinas este clip. Excelente, en los settings voy a exportar en el formato, digamos, más tradicional,
H264. Esto va a exportar un clip de aproximadamente 5.18 GB y voy a empezar a correr el cronómetro a ver cómo esto avanza y cuánto tiempo nos podríamos ahorrar, por ejemplo, exportando un clip entre una máquina y otra. Así que vamos a darle save a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, terminó la Mac Studio y la verdad que tuve que ejecutar estas pruebas 2 veces para ver que me estén dando la realidad y lo que estoy viendo es asombroso. La Mac Studio terminó por 2 veces consecutivas en el rango de los 8 minutos 20 segundos aproximadamente, que es el puntaje que tengo aquí. En la Mac Mini estamos al 2% de avance y lo mismo ha sucedido. Esto tiene que ver con lo pesado que es el códec. Sabemos que Apple en el M1 Max, como también en el M1 Ultra, ha puesto mucho mejores códecs de video. Bueno, imagínense que yo esté editando este video en la Mac Mini. Bueno, no podría publicar este video en horas y horas y horas. La Mac Studio, bueno, lo hizo en 8 minutos. Así que bueno, estas pruebas nos revelan estos resultados, aproximadamente entre 50 y 100% de incremento en procesamiento de CPU, aproximadamente entre 2.5 y 3.5 veces de incremento en performance en la GPU. Y bueno, en aplicaciones del día a día podemos ver estos resultados como lo que me está mostrando ahora Final Cut Pro, en el que prácticamente es inviable poder ejecutar este export en la M1. Si quieres seguir viendo más pruebas con la Mac Studio de lo que es capaz esta máquina con los diferentes specs y versus otras máquinas, creo que este video que está aquí te puede interesar muchísimo. Por supuesto que si te gustó este video, no te olvides de dejarme un super like y claro, no te olvides de suscribirte al canal. Gracias por acompañarme hasta aquí, espero que este video te haya gustado. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!